Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor bendiga grandemente cada una de sus vidas. Es un gozo nuevamente estar frente a ustedes en este tiempo. Así que gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar en comunión entre hermanos. Imaginemos, queridos hermanos, a un médico entrando a la sala de espera con los resultados de tus análisis finales. Con el rostro serio, te mira y te dice: tengo dos noticias. La primera es que hemos identificado la causa de todos tus males. Es una condición degenerativa, incurable por medios humanos y terminal. Sin un tratamiento radical, el desenlace es inevitable. Imaginemos que el médico te diga eso. En ese momento, el mundo se detiene, el diagnóstico es claro y es condenatorio al mismo tiempo. Según las estadísticas más crudas y reales y contundentes del mundo, escuche bien esta estadística: una de cada una persona en este planeta muere. Todos. Una de cada una persona muere. Así que, queridos hermanos, la condición del pecado, la separación de Dios, tiene una tasa de mortalidad y una condenación eterna del 100%. No hay excepciones, no hay distinción de razas, no hay distinción de cultura, no hay distinción de estatus social. Todos, absolutamente todos, morimos. Este es el diagnóstico universal de la humanidad. Hoy en el pasaje que estudiaremos, la Biblia no esconde esta terrible realidad. De hecho, comienza por ahí. La condenación ya es un veredicto pronunciado sobre el mundo que ha decidido vivir en oscuridad, alejado del Creador. Pero el médico de nuestra historia no terminó su reporte. Tras una pausa, abre su cuaderno y añade: la segunda noticia es que existe un tratamiento. Es un don, un regalo de un benefactor anónimo que ha pagado el costo infinito de una cura milagrosa y permanente. Es la única manera de revertir la sentencia y no solo restaurar, sino otorgar una vida de calidad y duración eterna. Esta es la poderosa y gloriosa dualidad que encontramos en el corazón del Evangelio de Juan. La verdad sin edulcorantes sobre nuestra condición y la verdad asombrosa sobre la provisión de Dios. El título del mensaje de esta noche es el siguiente: de la condenación a la vida eterna. Y vamos a abarcar Juan capítulo 3. Voy a pedir que abra su Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Recuerda el título del mensaje de esta noche: de la condenación a la vida eterna. Vamos a abarcar Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Fíjese lo que dice esa porción de las Escrituras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Padre bendito, agradecido, Señor, estoy por este tiempo en el cual tú nos regalas el acceso a tu palabra. Gracias porque tenemos la dicha de tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Gracias por este tiempo de comunión. Te pido, Señor, que abras el entendimiento nuestro. Te pido, Señor, que nosotros podamos comprender todo el consejo tuyo de este pasaje. Padre, glorifícate a través de esta predicación. Que tu nombre y todo lo que concierne a tu soberanía sean exaltados en este tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo me use en este tiempo, Señor, para que yo pueda predicar con precisión este pasaje. Que de esa forma tu rebaño sea alimentado, Señor. Que tu mismo Espíritu Santo tome el control de principio a fin de este tiempo y que cada uno de nosotros seamos gratos, seamos olor fragante a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De la condenación a la vida eterna es el título del mensaje de esta noche. El teólogo y pastor Leon Morris expresó sobre este pasaje lo siguiente, y él dijo: el juicio no es primariamente algo que tendrá lugar en el último día. Es algo por lo que el hombre decide ahora, dice Morris. La venida de la luz al mundo precipitó una crisis. Los hombres deben saber esta verdad, que si aman más las tinieblas o la luz, y su destino, dice Morris, eterno, depende de la elección que hagan. Hermanos, esta noche nos enfrentamos a la elección más crucial de nuestra existencia. ¿Aceptaremos el diagnóstico final sobre nuestra condición y con ello el tratamiento gratuito que Dios ofrece? Porque básicamente el Evangelio se trata de eso. Entender que el hombre está separado de Dios, entender que el hombre está distante de Dios, con una relación rota con Dios, y que haga lo que haga no puede ganarse la salvación en el hombre. El Evangelio comienza con una mala noticia. Por eso que el Evangelio es confrontante, es duro. Nadie lo quiere aceptar. ¿Por qué? Porque va contra el orgullo del hombre. Vamos a seguir aferrándonos a una falsa sensación de salud y rechazaremos la única cura que puede llevarnos de la condenación a la vida eterna. ¿Estás hoy viviendo, querido hermano, bajo la realidad de aquel diagnóstico inicial? ¿O has experimentado la transformación del tratamiento divino? Porque ante los ojos del Señor solamente hay dos grupos, queridos hermanos: salvos y no salvos, condenados o vivificados. No hay más. No hay más. Tu vida muestra la evidencia de haber sido curado. Hemos hablado he hablado en el sermón anterior de que si hemos nacido de nuevo, debe indefectiblemente mostrarse evidencias de este nuevo nacimiento. Si hemos creído, si decimos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero no hay evidencia, déjeme decirle, querido hermano, que su fe es cuestionable. Tu vida muestra la evidencia de haber sido curado, de haber sido traído de las tinieblas a la luz maravillosa de Cristo. Esta noche quiero enfocarme en 3 puntos. Quiero desarrollar 3 puntos. El primero es el siguiente: la realidad de la que partimos, la condenación. La realidad de la que partimos, la condenación. Es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Fíjense lo que dice el versículo 18 en su segunda parte.
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El primer punto, la realidad de la que partimos, la condenación. El versículo que acabo de leer declara con crudeza que estremece: el que no cree ya ha sido condenado. Es crucial detenerse en el verbo o en la frase aquí, el que no cree. Es interesante porque esta frase está en tiempo perfecto. Esto nos indica una acción completada en el pasado cuyos efectos permanecen en el presente. Es lo que se ha hecho, lo que se ha vivido en la anterioridad, que tiene un efecto en el presente. Ahora, esto, queridos hermanos, no es una amenaza futura. Es un estado legal actual de la persona fuera de Cristo. Está condenada. El que no cree ya ha sido condenado. La humanidad no está simplemente en riesgo, querido hermano, de condenación. Vive ya bajo ese veredicto. Eso es lo más grave. La humanidad ya vive bajo ese veredicto de condenación. Está separada de Dios. Ahora, la causa no es primordialmente una lista de pecados específicos, aunque estos son los síntomas. La raíz es la incredulidad, la decisión activa de rechazar la verdad revelada de la persona de Cristo. Recordemos el contexto de este libro. En los primeros versículos, Juan nos dice de que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Dice Juan en los primeros versículos que Cristo vino a los suyos y los suyos, ¿qué hicieron? Le rechazaron. Hay una palabra, por más diminuta que sea, tiene un significado de preponderancia. Es la palabra ya. Ahora, ya es el punto de partida ineludible de todo el Evangelio. No somos neutrales esperando un juicio. Más bien somos culpables que ya hemos sido sentenciados. Estoy hablando desde el punto de vista de los que están fuera de Cristo. La sentencia no espera, querido hermano, a ser leída al final de los tiempos. Ya fue dictada en el momento en que la luz brilló y el hombre que hizo, al verla, prefirió cerrar los ojos, prefirió rechazarla. En ese momento ya hubo una sentencia de condenación. Esta condenación, queridos hermanos, presente, solo puede entenderse a la luz de quién es Jesús y por qué vino a este mundo. La luz vino a este mundo y el mundo, amando las tinieblas, lo rechazó. Este rechazo es el acto que consuma la condenación. Sin Cristo, queridos hermanos, somos como un enfermo terminal que rechaza al único médico que puede salvarlo. Entonces, la muerte no es solo una posibilidad futura, más bien es una certeza biológica que ya gobierna su vida, que ya gobierna su cuerpo. Es interesante el término "ya ha sido condenado". El que no cree está en un tiempo presente perfecto, ya ha sido condenado en un pasado. Queridos hermanos, la profunda paradoja es que la sentencia del ya condenado se pronuncia desde la cruz. Es en la cruz, querido hermano, donde la santa ira de Dios contra el pecado se revela en su máxima expresión, y es también allí donde se ofrece la absolución.
En la cruz ocurre el mayor de los misterios. Por un lado, toda la ira de Dios derramada sobre su Hijo. Y al mismo tiempo, por el otro lado, todo el amor demostrado por la humanidad de parte de Dios derramado sobre su Hijo. Es un misterio que no vamos a llegar a entender, pero ambas cosas ocurren en la cruz. La condenación no es, por tanto, un capricho de Dios, de un Dios iracundo, sino más bien la condenación es la consecuencia inevitable de rechazar el amor sacrificial que podría haberla revocado. Rechazar el amor de Cristo. Cristo, querido hermano, al ser levantado, se convierte, escuche bien, en el divisor de aguas. En Él se cree para vida, o fuera de Él se permanece en un estado de condenación ya decretado. No hay otra alternativa. Toda persona pertenece a un grupo, o es salvo o está condenado. Ahora, hoy esta verdad nos llama a una urgencia solemne y también a una profunda humildad. Nos urge a dejar de presentar el Evangelio como una opción de mejora personal. Nos urge a recuperar la integridad de proclamar la gracia en toda su belleza, pero ¿sabe qué? Sin ocultar la desesperación de la que nos rescata. El Evangelio no puede ser diluido. El Evangelio no puede ser tergiversado, no puede ser presentado así nomás para que la persona llegue a creer. No. El Evangelio tiene que ser presentado tal y como es. Ofensivo, pero lleno de esperanza. Queridos hermanos, debemos preguntarnos, ¿proclamamos un Cristo que solo complementa vidas que parecen buenas? ¿O proclamamos al Salvador que rescata a condenados que no tienen esperanza en sí mismos? ¿Cómo estamos presentando el Evangelio? ¿Cómo? Y para cada uno de nosotros, esta verdad es un recordatorio humillante. No hay un ápice de superioridad en el creyente. Muchas veces hay personas llenas de conocimiento que tienen aires de grandeza y quieren mirar por encima del hombro a otros por el sencillo hecho de que conocen más que otros. El hecho de que sepa más, muy por el contrario, es algo mucho mayor, o hay una responsabilidad mayor en el creyente que conoce, evidentemente. Nosotros no somos los buenos que evitamos la condenación por nuestro propio mérito. No somos. Somos los condenados que por pura gracia hemos aceptado el perdón que Cristo Jesús nos dio. Somos igual de malos que los que están allá afuera en el mundo. Igual. La única diferencia es que, queridos hermanos, nosotros nos alcanzó la gracia y hemos creído. No hay nada de mérito en nosotros. Si estamos sentados aquí y nos creemos mejores que los que están tomando allá afuera, estamos equivocados. Somos igual de viles. La diferencia es que alcanzamos gracia y hemos creído y aceptado esa gracia. No hay mérito en el creyente. Esta realidad tiene que quebrantar todo el vestigio de orgullo y nos debe impulsar a compartir con compasión, pero al mismo tiempo fidelidad, las buenas nuevas de que la sentencia puede ser revocada porque otro ya cargó con la condenación en nuestro lugar. Es posible tener compasión al predicar el Evangelio
pero al mismo tiempo ser fiel a la palabra. Es posible. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el camino hacia la salvación, la fe. El camino hacia la salvación, la fe. Fíjese lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El camino hacia la salvación es la fe. Frente a la realidad de la condenación, este versículo 16 se levanta como el antídoto divino y su mecanismo es claro, es innegociable, el cual es la fe. La frase "para qué" establece un propósito divino que se activa por una condición humana: todo aquel que en Él cree. Ya hemos hablado bastante del verbo creer, que aquí y en todo el libro de Juan no es solamente una aceptación intelectual, porque intelectualmente todos creen en Dios. Todos. Intelectualmente todos creen en Dios. Aquí, creer es una acción continua de confianza, una dependencia activa y personal. Eso es creer. La preposición "en" implica aquí un movimiento hacia una entrega total de la persona de Cristo. No es creer acerca de Él, es creer en Él, que hay una diferencia aquí. Conocer o creer de Él es algo intelectual, pero creer en Él cambia. ¿Por qué? Porque es una acción continua de confianza, es una dependencia activa, es una dependencia personal. La vida eterna, bueno, aquí la fe es el único requisito que ha sido, por decirlo así, democráticamente ofrecido a todo aquel, sin distinción. La salvación está disponible para todos, para todos. No voy a entrar en lo que es la elección del Señor aquí, porque este es el pasaje donde los arminianos usan para argumentar su teología. No voy a entrar en eso, pero la idea es clara aquí. La vida eterna, entonces, no es una recompensa futura por acumulación de obras, es una posesión ya presente. Es una posesión segura que se recibe al instante por el acto de fe. Es cierto que en el sentido pleno todavía no poseemos la vida eterna, pero en el momento mismo que el pecador cree, deposita su fe en Cristo Jesús, ya posee la vida eterna. Toda eficacia de este creer descansa exclusivamente en Cristo Jesús, el Hijo unigénito. La teología aquí es cristocéntrica de principio a fin. El amor del Padre no se manifestó en generalidades, sino más bien se manifestó en el don específico y precioso de su Hijo único. Queridos hermanos, Pablo más adelante dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe no es producto del esfuerzo humano. Creer en Cristo Jesús, creer en Él, es aferrarse a la convicción
de que su muerte fue suficiente y su resurrección es la garantía de que la vida eterna es ahora una realidad. La fe no es una obra que contribuye a la salvación. No. No hay nada que añadir a la obra de Cristo. No hay nada. No hay nada. La fe no es una obra que contribuye a la salvación. Más bien es la mano vacía que recibe el regalo ya comprado por Cristo. Eso es fe. Ahora, esto nos lleva a una aplicación doble y urgente para nosotros hoy. Primero, es un llamado personal a examinar la naturaleza de nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos, hermanos? ¿Se acuerdan la fe de las personas que creían en Cristo porque Él hacía milagros? Pasajes anteriores, ¿se acuerdan? Dice que mucha gente creyó en Cristo viendo los milagros que hacía. Pero ¿qué pasó? Cristo mismo dice que no se fiaba de ellos. ¿Es tu fe una confianza en curso y dependiente en la obra de Jesús y su obra consumada? ¿O es solo un acuerdo cultural con ciertas doctrinas? La fe que salva, queridos hermanos. La fe que salva, queridos hermanos, se aferra a Cristo y no se aferra a una lista de religiosidad. En segundo lugar, es un llamado a purificar nuestro mensaje como iglesia. Nunca debemos atrevernos a añadir ni quitar del camino algo establecido por Dios. No podemos nosotros añadir o quitar algo del Evangelio, por ejemplo. No podemos predicar fe y buenas obras. No. No podemos nosotros predicar mérito personal y fe. No. No podemos. No podemos nosotros predicar fe y pureza cultural. Es solo por fe. Solo por fe. El mensaje es solo Cristo y la respuesta es solo fe. Muy por el contrario a la doctrina católica romana. Para que una persona llegue a salvarse, debe haber un ingrediente de cosas: fe, más obras, más tradiciones. Es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Pero nosotros, los que hemos entendido la doctrina bíblica, es solo Cristo y es solo fe. Cualquier adición a este evangelio lo distorsiona por completo y roba a la gente su única esperanza. Y para aquel que aún vacila, deberían escuchar esto con atención. No se te pide que te hagas digno, no se te pide que te hagas perfecto, sino más bien que reconozcas tu indignidad y confíes en el que es digno realmente, Cristo Jesús. Extiende hoy esa mano vacía de fe y recibe el regalo que el amor de Dios te ofrece: vida eterna en su Hijo Jesucristo. Decía un teólogo: triste es el caso de las personas que van al infierno cargados de sermones. Y hay muchas personas que se están conduciendo al infierno cargados de sermones. En tercer y último lugar, quiero compartir con ustedes la evidencia de la transformación: vivir en la luz.
La evidencia de la transformación, vivir en la luz. Fíjese lo que dice el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El versículo 21 revela la evidencia práctica e inevitable de la fe genuina. Mas el que practica la verdad viene a la luz, dice el versículo 21. El verbo viene está en presente continuo. Esto nos describe una disposición habitual y voluntaria del creyente en obediencia a Cristo. Esto no es un acercamiento esporádico. La fe genuina, queridos hermanos, no es cuando solamente me va bien o cuando me siento a gusto en un lugar. No. La fe genuina, la fe que salva, es la que obedece a Cristo independientemente de las circunstancias. Independientemente. El venir aquí, como les digo, no es un acercamiento esporádico. El venir aquí es vivir constantemente en la espera de la luz que es Cristo. Por eso es que el creyente muchas veces no tiene problema en declarar que Cristo Jesús es su Salvador. Pero el problema está cuando el creyente debe de demostrar que Cristo Jesús es su Señor. Porque cuando Cristo Jesús es Señor de nuestras vidas ya no nos pertenecen. Ya no. La frase clave aquí es practica la verdad. Y aquí no se refiere a una perfección sin pecado, más bien se refiere a una vida de integridad. La persona con una fe genuina en Cristo Jesús es íntegra. Es igual aquí adentro, es igual allá en su trabajo, es igual en su estudio. Es íntegra. Y teniendo una integridad, está en alineación con la revelación de Dios, cuyo centro es el propio Cristo Jesús. Ahora, la motivación para esta vida, queridos hermanos, no es la arrogancia. Es el deseo profundo de que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto indica que las buenas obras del creyente no son ni deberían serlo para su propia gloria. Recordemos el pasaje de Mateo 5:16, 5:14 al 16. Cristo dijo que somos la sal, ¿y qué más? La luz. Y luego al final de ese pasaje Cristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a Dios que está en los cielos. Las buenas obras, queridos hermanos, que en ocasiones hacemos, no son para nuestra propia gloria. Las buenas obras que en ocasiones hacemos son la manifestación visible de una obra invisible de Dios en nuestro interior. Son el fruto, no la raíz de la salvación. Las buenas obras o la buena obra es la demostración de que una transformación divina ha ocurrido. Si no hay buenas obras, si no hay fruto, no hubo salvación. Sencillamente así. Pero pastor, es muy duro lo que está diciendo. Todo buen árbol da buenos frutos. Ahora, toda esta dinámica solo tiene sentido a la luz de Cristo. Precisamente Él se declara que es la luz a la que el creyente se acerca, y Él es la verdad que el creyente debe de practicar. La vida transformada es en esencia
presencia, una vida de comunión continua, y escuche bien, dependiente de Jesús continuamente. El deseo de venir a la luz nace, escuche bien, de haber sido atraído por el Padre. Cristo mismo dijo: nadie puede venir a mí si no fuese enviado por el Padre. El deseo de venir a la luz nace de haber sido atraído por el Padre. Escuche bien, de haber también experimentado la gracia en ella. No se viene a la luz para ser salvo, querido hermano. Se viene a la luz porque uno ya ha sido salvado por la fe. Ahora, las obras hechas en Dios son posibles únicamente porque el creyente está unido a Cristo, la vid verdadera. Y es desde esa unión que lleva fruto. Cristo dijo en Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer. Él es la vid. El que permanece en mí lleva mucho fruto, dice Cristo. La luz que al inicio del pasaje juzgaba al incrédulo se convierte para el creyente en el lugar de revelación, en el lugar de comunión, en el lugar de santificación y en el lugar de gozo. La cruz, que es la máxima expresión de la luz, revelando el pecado, querido hermano, es también la que limpia al creyente para que pueda permanecer en esa luz sin ser consumido. Hermanos, este versículo nos confronta con una pregunta ineludible sobre la autenticidad de nuestra fe. ¿Es tu vida caracterizada por un anhelo constante de acercarte a Cristo? ¿De exponerte ante su palabra? ¿De ser examinado por su Espíritu y de confesar lo que Él revela? ¿O por el contrario, encuentras más comodidad en las sombras de lo secreto, lo dudoso y lo no examinado? Escuche bien lo que le voy a decir, hermano, y esto con todo el amor que pueda haber. Una fe que no produce un anhelo por la luz es una fe que aún pertenece a las tinieblas. Si no nos interesan las cosas del Señor, ¿cómo podemos afirmar que tenemos una fe genuina? A ninguno de nosotros se nos llama a la perfección, sino se nos llama a ser transparentes. Se nos llama a vivir vidas de tal integridad que cuando la luz de Cristo brille sobre ellas, quede demostrado que somos lo que somos por la gracia de Dios obrando en nosotros. Si alguna cosa buena hacemos, no nos atribuyamos eso a nosotros mismos. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No nos atribuyamos cosas buenas. Solamente es la gracia de Dios en nosotros. Simplemente eso. Deja que tu vida sea un testimonio manifiesto, no de tu propia bondad, sino más bien de la obra transformadora de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que estamos en Cristo Jesús podemos dimensionar de lo maravilloso que es eso. Estábamos muertos, estábamos en tinieblas, condenados a una eternidad, separados de Dios, y hemos encontrado gracia. Cristo Jesús ha derramado su gracia sobre nosotros. Nos ha llamado, escuchen bien, antes de la fundación del mundo. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso.
que tengamos lo que tengamos en este mundo, sea poco o mucho, no se puede comparar a esa gracia que Cristo Jesús ha derramado sobre nosotros. No hay comparación, hermano. Pablo decía, no se nos ha revelado aún lo que vamos a hacer. Todo eso vemos como un espejo, dice Pablo. Que en la antigüedad, en el contexto de Pablo, el espejo era no como el espejo que tenemos ahora. El espejo era de metal, bien pulido. Entonces uno veía su rostro ahí y no veía con nitidez su imagen. Era algo todavía borroso. Y Pablo decía, así es ahora, todavía no se nos ha revelado lo que habremos de hacer. En otro pasaje se nos dice de que cosas que oído no oyó y ojos que no vio son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Así que, hermano, no estamos luchando para la victoria, estamos luchando ya desde la victoria. Hay algo glorioso que nos espera, hermano. No debería haber en nosotros ni una pizca de incredulidad. Pablo decía, si habéis pues resucitado en Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2. Ahora, en conclusión, hemos recorrido el camino que Juan en este pasaje traza con una claridad que no admite medias tintas. Aquí no hay punto intermedio, no hay. Comenzamos en la realidad más oscura y universal. La humanidad entera fuera de Cristo ya está bajo la sentencia de la condenación. Esto no es una amenaza lejana, más bien es un veredicto presente. Pero en medio de esa desesperanza brilló la luz. Descubrimos que Dios en su amor insondable no envió un mensaje, no envió una filosofía, envió a su único Hijo, a Él mismo, para que todo aquel que deposite su confianza en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La fe es la mano vacía que recibe el regalo más precioso. Y finalmente vimos que este regalo no deja igual a nadie. La fe genuina se evidencia en una vida transformada, que lejos de huir, anhela vivir permanentemente en la luz de Cristo, para que quede manifiesto que es Dios quien obra en nosotros. Ahora este pasaje deja de ser una teoría teológica y se convierte en un cruce de caminos para cada uno de nosotros. La palabra ha sido expuesta para dos únicos destinos: la condenación o la vida eterna, la oscuridad o la luz. En esto no hay término medio, hermano. No hay. Si hoy has reconocido que vives aún en la realidad de la condenación y nunca has puesto tu fe en Jesús, el llamado para ti es uno solo: cree. No lo postergues. No digas, no, voy a esperar a vivir mi juventud y ya de viejo voy a creer. ¿Quién te ha dicho que vas a vivir de viejo? ¿Quién te ha dicho que si no sales de este lugar te mueres? No sabemos. Así que no lo postergues, no te excuses. En este mismo momento, en tu corazón, da el paso de la oscuridad a la luz. Arrepiéntete de tu incredulidad y confía plenamente en que la muerte de Jesús en la cruz pagó por tu condenación. Escuche bien, su resurrección te garantiza la vida eterna. Recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y si ya eres creyente, si ya has pasado de la condenación a la vida eterna, el llamado para ti es: vive en la luz. Vive en la luz. Examínate. ¿Estás viviendo una vida en transparencia o
¿Estás viviendo en comunión constante con Cristo? ¿Anhelas que su palabra te examine y te moldee? No salgas de este lugar igual a como entraste. La sentencia ha sido revocada para quien cree. La luz brilla en las tinieblas. Cree, ven a la luz y vive para aquel que te ha rescatado por gracia. Amén. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a terminar esta parte, querido hermano. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Oremos. Padre bendito, Padre celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido, Padre amado, que tu palabra haga el efecto necesario en nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas seguir llamando pecadores al arrepentimiento. Y a nosotros, Señor, que ya estamos en tu Hijo Jesucristo, pedirte la valentía y la firmeza para seguir confiando en tus promesas, Señor. Bendice a tu iglesia, sigue trabajando en nosotros, sigue edificándonos, sigue santificándonos. Y te pido, Padre amado, que avives nuestros corazones. Aviva tu iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados. Ahora sí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.